Hola a todos, saludos, bienvenidos a otro episodio de Susurros Podcast. Hoy estamos con un episodio de historias de terror. ¿De qué se ríe, mae? Todos nos equivocamos. De historias de terror como a ustedes les gusta tanto y como a nosotros también. Hoy vamos a contar historias de seguidores y también vamos a mostrar unas evidencias que está muy muy interesante el día de hoy. Walden, como siempre, acompañándome de co-host. Mae, buenísimo estar aquí una noche más grabando, ¿verdad? Porque hoy otra vez de noche. Mae, ha costado un poquito, pero ya empezamos. Sí. Mae, no, nada. Muchas gracias, mae, por tenerme de su invitado a todos los episodios aquí. Y usted por tenerme a mí de su co-host e invitado también, mae. Mae, bueno, pues nada, mae. Este episodio yo creo que va a estar bien cargadito porque las historias que yo traigo están muy, muy tuanis, mae. Y como usted decía, ahí por ahí traemos unas evidencias también que vamos a esperar, mae, para que las vean, porque para nosotros, yo sí las vi, para nosotros están irrefutables, la verdad, mae. Sí, mae, creo que se ven bastante reales. O sea, y por las historias que acompañan un poco, tanto el video y fotos y esto que vamos a ver, mae, uno duda de que verdad como que nos estén falseando. Y aparte, que uno también confía en los seguidores. O sea, nos las están enviando dos personas que ven el programa y que dijeron, mae, ojo lo que me pasó y tengo que compartirlo con ustedes. Entonces aquí se los vamos a mostrar con el permiso de ellos. Sí, claro, mae. Y mae, sí, no sé, yo nada más les digo a ustedes, juzguen ustedes esas evidencias porque de verdad están muy, muy tuanis, mae. Sí, bueno, y antes de empezar con las historias, mae, yo sí quería agradecerle a las personas que están ahí en el canal de YouTube, ¿verdad? Que aparte de suscribirse normal, se están metiendo a las membresías que pusimos ahí, que realmente todavía no tenemos como mucho significativo. Vayan y vean las membresías, pero agradecemos mucho a esas personas, ¿verdad? Hay dos personas que para el momento que estamos grabando este video ya tienen 1 y 2 meses de estar ahí. Le agradecemos a Ingrid Esquivel, que ella, desde que ella llegó a la última actividad, creo que hicimos. Sí, yo creo que sí. Desde ahí ella se hizo miembro del canal. Muchas gracias a Ingrid y ahora Fiorella Orozco, que también está por ahí como miembro del canal ya hace un mes para este momento que estamos grabando el video. Entonces les agradecemos un montón a ambas porque ese pequeño apoyo que nos dan nos ayuda un montón para todas las cositas, ¿verdad? Que nosotros hacemos con el podcast. Muchas gracias. Sí, y a los que no, recuerden ir a suscribirse a YouTube. Sí, mae, no, y recordarles también que por ahí, para todos los que se hagan miembros, vamos a en un futuro, todavía no, ¿verdad? Vamos a estar teniendo un contenido especial, mae, por ahí para que lo vayan y lo vean, mae, también. Sí, ese lo podríamos agregar como otra casilla ahí para miembros especial. Pero bueno, mae, mucha hablada. Vamos a las historias que yo creo que la gente, eso es lo que quiere escuchar, las historias. Entonces, le da usted con una, mae, para empezar. Dale, mae, voy ahí. Mae, esta historia nos la envía nuestro amigo Eric Izaguirre, quien dice que es seguidor del podcast desde hace tiempillo ya, pero que hasta ahora se atrevió a enviar esta historia, mae. Dice que Eric, que él actualmente tiene 25 años. Esta historia pasa, mae, hace aproximadamente 13, 14 años, por ahí anda. Mae, y nos cuenta que casi desde que él nació hay una persona que es su madrina. En este momento su madrina fue la persona que lo empezó a cuidar cuando él tenía 2 meses de nacido. Es decir, la mamá terminó maternidad y esta señora fue la que pasó a ser su cuidadora. A lo que él nos dice que para él esta señora es como su segunda mamá, ¿verdad? Ok. Resulta, mae, que esta señora, cuando él tenía aproximadamente 11 años, dejó de cuidarlo por una situación especial. Esta señora tiene dos hijas. Estas dos hijas, cuando él tenía esa edad, una de las dos falleció. Dice que fue algo muy trágico, un hecho muy, muy trágico, porque fue un día que estaban la señora y su hija estaban en la casa y estaban ellas dos solas, ¿verdad? Entonces dice que de repente la hija de ella, no estoy omitiendo los nombres, por eso si me ven ahí como titubear un poquitito es por eso, porque es una situación un poquillo delicada, ¿verdad? La hija de la señora se empieza a sentir mal y fallece
justamente en el momento, ¿verdad? Así, cuestión de nada, falleció. Ok. A la señora se le da mucho, mae. La hija de ella tenía 23 años apenas, era muy, muy joven, mae. Y a ella le resintió mucho, obviamente. Es su hija, manda huevos y no, ¿verdad? Entonces le resintió mucho, mae. Eric nos dice que esto es como un preámbulo que él nos hace para que veamos el contexto de lo que se viene. Ok. Dice que al año de que esta joven fallece, él tuvo como una serie de sueños en una sola noche donde él estaba empezando a ver a esta muchacha, pero dice que era muy extraño porque él se veía como desde el cielo raso de su casa, él se estaba viendo ahí y dice que mae, él se ve en la cama pero ve que le llega un audio de WhatsApp, entonces él lo abre, donde lo abre era esta muchacha, la hija de su madrina que había fallecido. Dice que él no puede explicar, mae, porque él recuerda esos audios, pero no recuerda la voz de esta chica. Él está 100% seguro que era ella, pero a este momento, como ya pasaron muchos años, él no recuerda la voz de esta chica. Entonces dice que esta chica le decía: Eric, yo necesito que usted me haga un favor. Dígale a mami que yo estoy bien. Dígale que aquí es muy bonito. Que aquí me tienen muy, muy tranquila. Que yo quiero que ella esté bien. Pero lo extraño, nos dice Eric, que no era solo el mensaje, sino que detrás de esta voz se escuchaba como un coro, como cuando uno va a iglesias europeas, mae, por lo general, que tienen como esa musiquita de coros de niños ahí cantando, que se escucha como muy angelical. Dice que él le extrañaba y que él decía, mae, pero él como que sabía que esta chica estaba fallecida, ¿verdad? Ujú. Y él decía, qué raro. Pero dice que se lo repetía mucho. Se escuchaba mucho, se repetía muchas veces el mismo mensaje. De que le dijera a la mae, mamá. bueno, no sé si la historia lo menciona. Sonaba como cuando uno manda un audio en una iglesia o que suena como un Sí. cuarto, un eco muy grande. Sí, dice que se escuchaba como la voz de ella, como mae, muy fuerte. Y detrás se escuchaba como este coro cantando. Ok. Pero que era una vara muy extraña, que él no se lo podía explicar. Entonces dice que mae, hubo un segundo audio, perdón, antes del segundo audio, resulta que dice que él en el sueño veía cómo su madrina pasaba de lado a lado en un pasillo varias veces, pero él, mae, como que no reaccionaba, no podía reaccionar. Él viéndose desde arriba veía que el de abajo no reaccionaba a decir nada, pero él estaba como tomando sus decisiones desde la parte de arriba y él seguramente sentía miedo, se sentía extraño, entonces no le decía nada a la madrina. Entonces, mae, como él se negó tal vez a decirle, le llegó un segundo audio de esta chica que le decía: Eric, por favor, dígale, con un tono desesperado. Pero dice que se repetía y se repetía y se repetía. Y después de que se dejó de repetir, Eric, por favor, dígale, se repetía el primer mensaje otra vez, en el que le estaba diciendo, un segundo: Eric, por favor, dígale a mami que yo estoy bien, dígale que aquí es muy bonito, que aquí me tienen muy tranquila, que yo quiero que ella esté bien. Eric, por favor, dígale a mami que yo estoy bien, dígale que aquí es muy bonito, que aquí me tienen muy tranquila, que yo quiero que ella esté bien. Entonces, mae, dice que él ya empezó como a paniquearse, todo bien, pero No todo bien, mae, para mí todo mal. no, obviamente me refiero a que todo bien, mae, que es normal, mae. Sí, sí. Mae, dice que le llegó otro audio. Ellos siguieron hablando. Fue como que ellos en el mismo sueño siguieron hablando de otras cosas, pero que él no podía entender las respuestas que él le daba a esta chica. Y habían respuestas de ellas que él no las entendía normalmente. Pero le llegó un audio después que decía: Eric, porfa, dígale a mami que yo aquí me puedo comunicar porque donde me pasaron me dieron un celular. O un teléfono, más bien fue. Me dieron un teléfono. Él nos explica que ya después nosotros vamos a entender por qué Ujú. es importante esto.
Dice que luego le dijo a su mamá, le dijo que le dijera a su mamá que ella y sus amigos iban a ir al parque de diversiones y que todo estaba bien. Que ella sabía de quiénes le estaba hablando y que todo es muy bonito. Dice que la última frase se la repitió muchas veces, la de que todo es muy bonito, todo es muy bonito, todo es muy bonito. Y le seguía insistiendo también que le dijera a la mamá las cosas que él le estaba diciendo. Dice que luego del sueño, de que al día siguiente él despertó todavía extrañado y demás, pero que no se atrevió a ir donde la madrina a decirle de lo que había pasado. Hasta que un día, ya de tanto pensar en las cosas, él dijo, no, yo necesito decirle a mi madrina lo que está sucediendo. Entonces tomó la decisión de ir a contarle. Dice que ese día que fue, le contó todo lo que él nos acaba de narrar, ¿verdad? Y que en ese momento la madrina se rompe completamente, empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, ¿verdad? Y dice que él solamente acataba a consolarla, no sabía qué decirle, era un niño, tenía 12 años, no sabía qué decirle. Y dice que en ese momento la señora paró y le dijo, ve Eric, yo en este momento estoy muy deprimido, estoy muy, muy mal. Pero usted es la segunda persona que viene a decirme que soñó con mi hija y me da exactamente el mismo mensaje por segunda ocasión. Dice que no era una casualidad, que él recordaba los audios perfectamente, todavía lo recuerda perfectamente y que recuerda todo lo del sueño. La otra persona que le dijo eso a la señora era una vecina de ella, de hacía bastantes años. Dice que él no la conocía, que a esta vecina él nunca la había visto porque ellos vivían en lugares separados, digamos. Pero hay algo mucho más increíble que todo eso, ¿verdad? Dice que la madrina de esta señora aún conservaba, de este muchacho, él aún conservaba todas las cosas de la chica, de su hija. Entonces, dice que como que ella se negaba a botar las cosas, pero necesitaban utilizar el espacio de la habitación de la chica. Entonces lo que hizo la señora fue que agarró todas las cosas, las limpió bien, las ordenó y las metió en otra habitación. En esa habitación había un teléfono. Dice que él en ese momento, cuando la madrina le dijo eso, él sintió que lo subieron y lo bajaron, ¿verdad? Completamente, madre. Entonces, dice que ahí no termina la historia, madre. Nos contó que aún no termina la historia. Dice que su madrina le dijo, ¿y sabe qué es lo más gracioso? Y empezó a reírse. Que ella tenía 2 amigos que les encantaba ir al parque de diversiones. Y uno de esos chicos ya había fallecido. Ok. Antes de todo eso. Entonces que ella empezó a reírse y decía, vea qué chiquillos, no sé qué, todavía están juntos, no sé qué, no sé cuánto. La otra chica, que era amiga de ella, que también le gustaba mucho, ella sí seguía viva. Pero ella le dijo, usted sabe quiénes son, con quiénes son los que estoy. Entonces dice que la madrina sonrió, se rió con él un ratito, ya todo bien. Y fue como liberarse completamente de lo que había pasado. Obviamente no completamente, pero liberarse de lo que había pasado con su hija. Y ahí ella empezó a recuperarse, ya no estaba tanto con depresión, a levantarse un poquito, a salir más. Y dice que a él lo llenó esto muchísimo de felicidad de saber que él transmitió un mensaje de su hija a su madrina que tanto ama. Mae, la historia está bien interesante y tengo un montón de preguntas que me gustaría hacerle a este man. Sí, a Eric se llamaba, sí, ¿verdad? Sí, Eric Izaguirre. Sí. Muchas gracias por esa historia. Sí. Está muy linda, la verdad, porque es como darle el confort a una persona que perdió a su familiar. Y qué increíble, porque uno de cierta manera puede atar algunos cabos, porque usted llega y dice, ok, bueno, primero que nada, antes de empezar con la parte de atar cabos, entiendo que la parte esta de que donde él dice que recibía, ¿verdad?, mensajes y esto, me imagino que era en el teléfono, ¿verdad? Esto fue siempre como dentro de ese tipo de sueño, ¿verdad? Es lo que yo entendí de la historia, me parece. Todo, digamos, todo se desarrolló
durante el sueño. Los audios se desarrolló durante el sueño de este muchacho. Como este tipo de viaje que el mae estaba teniendo. Ajá. Que era como que el mae se estaba pudiendo comunicar con esta otra persona, pero a través de audios de WhatsApp, mae. Sí, eso me llama mucho la atención porque cuando uno dice que se ve desde arriba, ¿verdad? Lo primero que piensa es una proyección extracorpórea, pero mae, lo que él trata o lo que él decía, como si se estuviera comunicando desde arriba, es como si la conciencia estuviera arriba y el cuerpo estuviera abajo. Sí. Entonces eso es bien interesante. A mí, mae, yo no sé si usted ha escuchado esta parte de la... Es que no sé cómo llamarlo, mae. No sé si usted ha escuchado historias de personas que dicen, mae, es que yo estaba en un viaje astral mientras estaba en un viaje astral. Entonces es como una bilocación del cuerpo astral, mae. Sí, eso está bien loco. Mae, la sí. verdad. Sí. Mae, y aparte, bueno, de eso, me llama mucho la atención cómo hay cosas físicas que pueden, ¿qué podría decir uno? Todavía como atrapar a una persona o a la esencia de la persona. Es que yo lo que siento, mae. O sea, porque digamos, la vara de que tenían las cosas de ella y que había un teléfono y que había todo, mae, es lo que hemos dicho muchas veces, como que su espíritu, su esencia, su ser estaba todavía ahí y que el medio que encontró fue ese. Es lo primero que uno piensa. Como que se liga al lugar. Pero, mae, lo que yo pienso y lo que me voy es a la parte esta donde esta chica en su realidad de este momento está viviendo en un lugar donde tiene un teléfono porque es el medio donde se podía comunicar y decirle a su mamá estoy bien. Sí. Eso es lo vacilón, mae, porque bueno, hay muchas teorías sobre la muerte, ¿verdad? Reencarnación y un montón de cosas, ¿verdad? Pero, mae, esto nos da pie también a pensar que la muerte en realidad es un paso de dimensión. Se podría pensar así, mae. Sí. ¿Y será que también puede ser visto de la manera en la que uno personalmente lo percibe? Sí. ¿Verdad? Sin pensar en dualidades, cielo e infierno, porque, ¿verdad? Eso de que él decía que se escuchaban como un coro, pensemos en un coro angelical y este tipo de cosas, ¿verdad? Lo primero lo que vos dijiste, pienso en una iglesia. Entonces, mae, no sé, es muy interesante. La historia está bien compleja, bien interesante para desgranar ahí como cosas. Mae, sí. Y esta historia Eric nos la envió por audio, mae, y se escucha realmente la emoción de él al contarla, mae, de realmente saber que él estaba haciendo algo bueno por su ser querido también, mae. Claro, completamente. Mae, yo tenía otra historia que iba a contar primero, pero me voy a mover para seguir como con esta onda medio, no sé, angelical, celestial o fenómeno preternatural, podríamos decir, o Sí, no sé. Sí, puede ser. Iba a contar otra, pero hay una historia dentro de las que yo tenía para movernos ahí, que trata de algo que cuando yo lo leí se me hizo impresionante, pero mae, no sé, a la vez se me hizo como terrorífico. Al final usted me va a decir qué opina y la gente ahí nos va a poner qué opina, porque el fenómeno uno podría verlo desde un aspecto bonito, podríamos decir, pero no sé, mae, al final a mí me dio como un algo, no sé si fue personalmente, como le digo. Entonces esta historia nos la envía vía correo Laura Salazar, que le agradecemos de verdad mucho por habernos enviado la historia, sacar el ratito para enviarnos la historia. No es una historia muy larga, pero como te digo, creo que hay como para ver un contexto al final. Entonces, bueno, Laura nos cuenta que esta historia se da un 31 de diciembre, que fue cuando ella tenía alrededor de unos 15 años, todavía era menor de edad, que sus papás acostumbraban ese día pues lo normal, como la cena, hacer una oración y disfrutar en familia, digamos, ¿verdad? Que ese día particularmente nos cuenta que hicieron una oración como con un tipo de como de papelito, dice que ella pensó en el momento, ¿verdad?
que podríamos pensar que es como una estampita, es lo que yo me imagino. Ujú. Que según nos dice, ¿verdad? Que ella siempre ha sido una persona de dormirse temprano y de levantarse temprano, y que de hecho ese día lo hizo así, aunque fuera una fecha que digamos de cierta manera es especial, y que de hecho antes de las 12 ya estaba dormida prácticamente. Listo, pasó la noche. Al día siguiente se levanta al baño temprano. Nos dice que es como a eso de las 6 de la mañana. Era bastante temprano, por lo que todo mundo aún estaba dormido. Se mete al baño y como todos están dormidos, dentro de esa confianza que tienen de que está en su casa, dejó la puerta como entreabierta un poco. Y que en eso ella ve a través de la puerta, por el típico, ¿verdad?, zaguán que hemos hablado mucho, que es como de decir el pasillo, ¿verdad?, de la casa, donde hay un montón de puertas, ¿verdad?, cuartos, baños, etcétera. Que ella ve a través de ese pasillo, el zaguán, como un hombre enorme pasa, que era enorme, y que incluso ella podía ver como sobresalía por encima del marco de la puerta. Ella nos explicaba que pudo ver eso porque es la típica casa, ¿verdad? Como que el cielo raso, o sea, no está como terminado, por así decirlo. Entonces, ¿verdad? Están donde terminan las paredes, donde debería ir el cielo raso, uno se sobresale sobre la viga, Sí. por así decirlo. Y que ella vio un hombre enorme y que sobresalía por encima de la puerta y que casi pegaba hasta la parte de arriba. Que cuando iba caminando, el hombre postra como sus manos en la parte de arriba del marco de la puerta. Y lo que ella nos dice es que se le quedó viendo como a las manos y que nunca había visto unas manos como tan perfectas. Nos dice como que eran como delicadas, dedos súper largos, dedos perfectos. Y nos dice que el hombre se veía casi traslúcido, como de lo blanco que despedía como se veía. Ujú. Ella nos menciona que, aunque suene raro, el hombre parecía vestir una ropa antigua, diferente, que era una ropa no como una toga, pero que lo que ella podría describir como algún tipo de tela envuelto, ¿verdad? Antigua, es como nos describe, que definitivamente no era alguien, ¿verdad?, como lo imaginamos, contemporáneo, ¿verdad? En este momento vestía, no, que era algún tipo como de tela alrededor de su cuerpo. Que ella se le quedó viendo que todo esto sucedió rápido, porque es lo típico, ¿verdad? Uno siente que pasa poco tiempo, que más bien pasa mucho tiempo, que es muy lento. Y el hombre siguió hasta la sala. Ella salió, trató de verlo y ya no lo vio más. ¿Okay? Al final, bueno, dentro del susto que ella sintió en ese momento, nos dice que ya cuando todo el mundo se levanta, ella le cuenta a su mamá, tiene mucha confianza a su mamá, entonces le explica qué es lo que pasó. Que su mamá inmediatamente, ¿verdad?, se asombra demasiado y que le empieza a hacer algunas preguntas. Dentro de las preguntas que le hizo era que se lo describiera, que creo que es lo primero que uno piensa, ¿verdad? Ujú. Como para tratar de identificar, ¿verdad?, hacer algo bueno, hacer algo malo, que lo describiera, que ella, tras describirlo, su mamá se asombró aún más, y que se asombró demasiado al punto de que se fueron a buscar lo que habían hecho la noche anterior, esta oración. Sacó algún tipo de papelito que decía ella en ese momento, que ya para ese entonces ya sabemos que es una estampita, y le dice, es él, y que le mostró, y que prácticamente lo que ella había visto era la persona que estaba en esa estampita de esa oración que habían hecho. Esto es muy extraño. Ella dice que no entiende qué fue lo que vio, y mucho menos sabiendo que ella no había visto ni tenía, como cuando nos manda la historia, que tenía como ese conocimiento de qué había ahí en ese papel. Hasta ahí más o menos llega la historia. Yo le hice algunas preguntas, quise como entender también cómo se veía lo que ella vio. Dice que no recuerda
ni logró como encontrar la imagen exacta, digamos, de qué oración era o qué fue lo que exactamente la oración que habían hecho esa noche. Me mandó una ahí, más o menos similar, la vamos a colocar aquí en el video, de lo que ella me mandó. De nuevo, dice que no es exactamente esa, pero que esa es lo más similar que encontró. Y sí, es una figura como religiosa, como de un santo. ¿Y cuál santo es? No sabe. No, ahorita tendría como que, no lo tengo acá, pero se las vamos a dejar aquí en el video. No recuerdo, pero aún así, o sea, la historia me parece muy extraña porque cuando uno se pone a ver, si la persona no tiene conciencia, ni vio, ni tenía conocimiento, digamos, de ese papelito con el que oraron, ¿cómo ve una aparición de la figura que estaba en ese papelito? Sin siquiera saberlo. Mae, yo tengo dos teorías, ¿verdad? Como siempre, uno ahí yéndose por todo lado. La primera es, y por esto me van a poder funar, los dejo que lo hagan. Sí. La vara de que cuando usted le está rezando a un santo, le está rezando a un muerto, ¿verdad? Se habla mucho de que cuando usted deja velitas o le pide a las ánimas del purgatorio, ¿verdad? Puede llegar a tener alguna consecuencia, que se aparezcan, lo que sea, ¿verdad? Pasas que cosas dirían por ahí. Sí. Puede que le está rezando un muerto, puede que pase, puede que se le haya aparecido. La segunda es que en esa casa hubiese alguna entidad y se aprovechara de la energía de ese rezo para manifestarse de esa forma. Como para tomar esa forma y suplantar. Le voy a decir más por qué. Cuando yo he visto cosas, cuando han sido cosas o personas que yo sé que han sido buenas en su vida, yo personalmente no me da miedo. Sí me da miedo, obviamente, pero como el susto normal de decir, uy, como lo que les conté ya del compa Acosta que murió, yo lo vi, hablé con él y hasta el rato fue que yo reaccioné, que dije, uy, este ya se murió. Pero no fue como ese susto de panicazo, sino fue como, qué impresionante que este ya se murió y yo lo vi. Sí. Bueno, al hecho de que, digamos, cuando he visto cosas que realmente no son buenas, de ahí sí me he paniqueado mucho, que de hecho, por ahí después les voy a traer una historia, que está en desarrollo todavía, una investigación por ahí que hay que realizar, Ok. Estaba revisando dentro de mis notas de la historia, porque lo que tenía era como solo el texto un poco para guiarme. Lo que su mamá le dijo, nos dice que es como un tipo de ángel para ellos de la Navidad, porque estamos, recordemos, ¿verdad?, en la época de diciembre. Entonces, eso es como lo que ellos interpretan, al menos. Y la imagen que me envió, que dice que es lo más parecido que ella cree que pudo haber visto, que ya probablemente se las tuve que haber puesto por acá, pero si no las volvemos a poner, a mí lo que se me parece es como a Jesús, como caminando. La imagen que tengo está como en el agua, sí. Y la imagen se me parece como a Jesús, pero de nuevo, pucha, sí, está muy raro, la verdad, sí está muy raro. Y hay que preguntarle a esta muchacha que si nos puede contar si en la casa de ella han pasado más experiencias de este tipo, que han visto sombras, han visto algo, porque sí puede ser, digamos, algo más, no Jesús. No Jesús, No, completamente. Yo pienso exactamente lo mismo. Uno trata ahí siempre, como, ¿verdad? Ustedes han visto, como de hacer algunas preguntas, ¿verdad? La persona como para entender más, pero siempre quedan más. Igual Laura, si nos está viendo y nos puede enviar más detalles, sería perfecto. Si en esa casa pasan cosas adicionales, si hay como algún ambiente también extraño, cosas así, y si no, pues igual nos puede contar como para descartar la idea. Igual le agradecemos a ella por enviarnos su historia, que está bastante interesante. Vieras que hace un rato que estaba contando la otra historia. Cuando nos pusimos a hablar me acordé de una historia que esta no la traía planeada, pero fue algo que sucedió en mi familia. Resulta que una tía, que es la de la casa donde pasaban todas estas cosas raras que yo también
vi y que de hecho me siguen por ahí ocurriendo algunas cosillas, ¿verdad? Resulta que ella llegó a la casa de nosotros, a mi casa, cuando yo estaba pequeño, tenía tal vez unos 14, 15 años, y dijo, vieras qué raro, mi hijo, no voy a decir el nombre, mi hijo me ha contado ya varias veces que tiene unos sueños muy extraños. Y el último que tuvo coincidió con una muerte. Dice que el mae le cuenta, bueno, el hijo le cuenta que él estaba dormido y se soñó con una señora que vivía en el centro de la costa. Y esta señora le decía, es que no puedo cruzar este río. Y él le dijo, por dicha yo tengo un barco. Entonces dice que él se subió al barco y mientras iba en el barco ella le iba comentando sobre cosas de la vida de ella, de que ella había vivido bien, que estaba muy feliz por su familia, que el esposo esto, que los nietos, que por dicha había conocido a los nietos, un poco de. Y cuando llegaron a la orilla dice que él se iba a bajar del barco y la señora le dijo, no papito, aquí me quedo yo, usted se tiene que ir para allá otra vez. Entonces dice que él se fue. Cuando se despertaron se dieron cuenta que había fallecido una señora en el centro de Costa, la señora con la que él había estado hablando entre el sueño. Mae, y él la conocía, o sea, Sí, tal vez sí, no en sí. persona, pero sí sabía quién era. Sí, sí, digamos, es una familia que es bastante conocida en la zona de Costa. Y sí, él se soñó con eso, no sabía que la señora estaba mal, no sabía que la señora estaba a punto de fallecer, no sabía nada. Mae, es que hijo de puta, el mundo onírico y la conexión que tiene, ¿verdad? Como con, digamos, el más allá, el, la parte espiritual, mae, es increíblemente Sí, fuerte. mae, sí, y lo vacilón es que se manifiestan niños. Es como esta ayuda que se le brinda a los muertos, muchas veces se manifiestan niños, mae. Sí, definitivamente. De no sé si será por eso que se dice de que, ¿verdad? Los niños están un poco más conectados, Sí, todavía puede ser, abiertos, mae, no sé. puede ser. Pero bueno, mae, ¿tenés alguna otra historia de las que han Sí, enviado ahí? sí, sí. Mae, bueno, estas son una serie de historias que nos envió Nicole Ledesma, que le agradecemos muchísimo, mae, porque haya estado, que nos dice que ella ve siempre los episodios y que le gustan mucho. Ella dice que ella nació en el seno de una familia evangélica, mae. Entonces que la familia siempre fueron muy espirituales desde siempre y ella también, mae. Dice la persona que le enseñó a ella mucho siempre fue el papá. Que el papá es una persona o era una persona muy religiosa, no nos detalla aquí, creo. Que el papá es una persona religiosa, mae, que siempre él fue parte de esa familia pastoral. Que la verdad no sé bien a qué se refiere porque no conozco mucho sobre la iglesia evangélica, su estructura y demás. Pero supongo que era de las personas que siempre estaban ahí metidas, ¿verdad? Sí. Entonces dice que ella desde muy pequeña, mae, tal vez por esta apertura espiritual que ha tenido desde bebé, siempre ha tenido dones espirituales muy, muy fuertes, ¿verdad? Y ella en lo personal dice que ella cree mucho en este mundo y que lo respeta mucho, ¿verdad? El tema de la religión y en sí el concepto de Dios, como lo pintan las iglesias. Dice que ella lo pone en duda, pero que ella confía en que existe algo más todavía, ¿verdad? Entonces nos comenta algunas historias. Dice que actualmente ella tiene 32 años y que siempre ha estado rodeada de situaciones muy peculiares. La primera que nos cuenta es que cuando ella estaba muy pequeña, de meses, una señora de esta iglesia, una hermana de la iglesia, llega y le dice a los papás que tienen que rezar mucho porque anda la pelona por ahí, ¿verdad? Anda la muerte La muerte cerca, anda man. ahí. Sí, entonces que hay que hacer una cadena de oración. Dice que en ese momento los papás de ella empiezan a rezar y que cuando están rezando ella empieza a temblar, siendo una bebé, empieza a temblar muy, muy fuerte y que se tocaba a ella muy fría, muy, muy, muy fría. Entonces que ellos no sabían ya qué hacer, que no es una zona en la que haga mucho frío. Por ahí más adelante nos dice que ella es de San Ramón o de Naranjo, creo que es uno de esos dos lugares, ¿verdad?
nos dice que ella, que la familia le cuenta que ella estaba muy fría. Entonces que le empezaron a poner muchas cobijas y ella no se calentaba y no se calentaba, que incluso hubo un momento en el que el papá se le subió encima con mucho cuidado para que se calentara. Y dice que ella con 10 meses se movía tan fuerte que movía al papá completamente de lado a lado, porque ella, de la manera que ella estaba temblando. Dice que gracias al de arriba, en este momento ya sigue vivo, que no sabe bien en qué momento paró de temblar o si fue a raíz de esta oración que estaban haciendo que ella se salvó también. Después nos dice que ella todavía estando pequeña, que no lo recuerda, que sus papás se lo cuentan, cuando tenía aproximadamente 3 años, los papás se levantaron siempre se levantaban en la madrugada porque escuchaban como que si ella estuviera jugando. Dice que la mecedora que ella tenía se movía sola y dice que más de una vez los llamó llorando porque alguien se estaba llevando las botas de hule de ella y que luego escuchaban pasos. Dice que para esto tuvieron que llamar al grupo de oración de la iglesia para que vinieran a hacer una especie de liberación, y que cuando llegaron a este grupo de liberación, una señora le pidió al papá que botara una enorme concha que él tenía de adorno en la sala, y que a raíz de que él botó esa concha todo se calmó. Después me dice que más grande ya, como por ahí de los 18 o 20 años, dice que ella estaba muy metida en la iglesia, tal vez creció en el seno de la iglesia evangélica, entonces estaba muy metida en la iglesia, ¿verdad? Y que ella siempre fue muy, muy miedosa de todo. Dice que ella en ese momento compartía cuarto con la hermana. La cama de ella quedaba al lado de la puerta y la de la hermana quedaba como en el rinconcito de la puerta, del cuarto, ¿verdad? Y que ella veía una sombra negra con sombrero que la vigilaba, que todas las noches la estaba vigilando, y que si ella se acostaba en la cama, él se quedaba detrás de la puerta, pero que si ella se iba con la hermana, esta figura espectral se movía, daba un paso al frente y que la veía y la veía. Dice que la vigiló por unas cuantas noches y que la última vez que lo vio, llegó con un perro negro, grande, muy grande, man. Y dice que cuando ella intentó salir del cuarto, tal vez asustada para pedir ayuda y demás, se encontró a su papá que estaba orando frente a la puerta, viendo en esa dirección donde estaba el perro. Y que su papá lo que le dijo fue que él sintió que algo venía, entonces se puso a orar para poder ahuyentar esta entidad o este ser que estaba ahí cerca de la casa de ella. Aparte de eso, nos cuenta esta otra historia que dice que ella vivía en una calle sin salida y que los vecinos eran los mismos vecinos de toda la vida, ¿verdad? Que habían muchos niños y que todos tenían la misma edad, como un año de diferencia. Dice que en ese entonces ella estaba trabajando en San Ramón. Ahí fue donde viene la confusión. Ella es de Naranjo. Ok. Y que ella llegaba a Naranjo aproximadamente a las 8 p.m. Y dice que ese día se fue a comer con el novio que ella tenía. Dice, nos comenta esto porque no recuerda bien la hora en la que sucedió, pero que ella puede asumir que eran como las 9:30, 10 de la noche. Porque mientras se fue a su casa, mientras iban a su casa, fueron al restaurante, pidieron la comida, comimos y después ya subió a su casa porque llevaba su tiempo. Era un callejón sin salida del lugar donde ellos vivían, ¿verdad? Que era muy, muy estrecho. Entonces ella le pedía a su novio que la dejara en la esquina porque la casa de ella estaba como a 50 metros. Entonces que ella no sentía que podía haber mayor problema, ¿verdad? Cuando ella se despidió de él, vio que venía un vecino que vivía a la par de la casa. Entonces ella le dijo al novio que se fuera tranquilo, que el vecino venía atrás, que todo iba a estar bien. Ella empezó a caminar
y el vecino venía tal vez a unos 20 metros de distancia. En lo que empezó a caminar, dice que cree ver o vio que venía un niño caminando solo a esas horas de la noche. Pero como en ese momento había tantos niños, ella no le tomó importancia. Pero dice que empezó a sentir un escalofrío que le recorría la espalda y se le subía a los brazos y a la cabeza. Entonces dice que se empezó a hacer la valiente, ¿verdad? Como dicen, ya le dice, hagamos la trompuda. Sí, sí. A veces eso pasa, ma. Yo creo que a veces eso puede ser un mecanismo de defensa, Sí, claro. digamos, de uno mismo, como para enfrentarse a una situación de esas, de o me hago la valiente o el valiente, o me lleva al carajo, ¿verdad? Sí, madre, qué duro esas situaciones. Madre, dice que en ese momento que ella empezó a sentir ese escalofrío y que cuando empezó a acercarse al niño, vio que no era ningún niño del barrio. Se detuvo y le preguntó que dónde estaban los papás de él, por qué estaba solo, y el niño dice que solo se le quedó viendo, pero no le dijo nada. De nuevo le pregunta el nombre y que si si es familia de Leva, que era la vecina de la casa de ella, ¿verdad? La más cercana. Y que él lo dijo al azar porque era la casa donde estaba y tomó como que esta era la referencia de este niño, ¿verdad? La familiar de este niño. Dice que el vecino le pasa y le dice, hey loca, ¿qué le pasa? ¿Con quién está hablando? Y donde ella se volvió atrás, para atrás, a contestarle al vecino, donde volvió a señalar al chiquito, el chiquito ya no estaba. Dice que ella se empezó a soltar en un temblor y no recuerda ni siquiera cómo llegó a la casa, ni qué le dijo al vecino, ni cómo reaccionó. Dice que la tenían en la sala de la casa, toda la familia ahí, porque ella no podía hablar, y que duró como un miedo, como un año. Que nunca supo quién era el niño, ni nada de lo que pasó la noche. Dice que el papá nada más le decía que eso eran ataques del enemigo, que era como tal vez para asustarla, ¿verdad? Y la última historia que nos envía, y ahorita las comentamos todas porque están buenas, dice que siempre ha sido de soñar cosas que pasan y que ella no sueña por lo general, que siempre que sueña es porque algo va a pasar. Entonces, que muchas veces se soñaba que venía una mujer con vestido, tacones rojos y que venía saltando de techo en techo y que cuando llegaba a la casa de ella, el golpe siempre la despertaba. Y que ella siempre podía ver cómo hacía un baile en la casa de ella y que fueron muchos años donde eso sucedió y que al final, antes de ella irse de esa casa, fue fue la hermana la que logró escuchar. Entonces, yo pienso por ahí, de hecho, hoy que salga este episodio ya va a tener como bastante tiempo de que hablamos de eso en el grupo de WhatsApp que tenemos con los seguidores, ¿verdad? Uh-huh. Que por ahí alguien dijo, ¿ustedes qué han escuchado de las brujas que saltan de techo en techo? Sí. Pues ahí tiene su respuesta. No solo usted. Y le digo que no solo usted la ha escuchado porque a mí también me ha pasado. Sí, que un poco la respuesta que, al menos yo no sé si fue ahí que yo la di. Perdón. Dale. Perdón, antes nada más de que continuemos. Esto se me olvidó, perdón. El papá de esta chica trascendió. Se le dice que ya trascendió hace unos 6 meses y que ella logró como soñar con la muerte del papá, pero que no supo interpretarlo. Ok. Entonces al final el tema de los sueños que estaba diciendo se continuaba ahí. Sí. De acuerdo a lo que ella explicaba, ¿verdad? Que cuando soñaba era por algo. Sí, imagino. Y empezando desde el principio, que ella nos cuenta que ella viene desde el seno familiar espiritual, ¿verdad? Yo pienso que
Dime, puede ser que este acercamiento tan profundo que se tenga tal vez con la oración, que la oración a final de cuentas es un mantra, mae, y que usted está repitiendo y repitiendo y repitiendo cosas o haciéndolo incluso, otra vez me van a funar, pero incluso haciéndolo como un tipo de hechizo, podría decirse, mae, porque tiene las partes de lo que tiene una brujería, mae, incluso un hechizo, que es repetición, I- entonado, Intención. intención. Entonces no sabemos si por ahí se pueden ir moviendo las energías al punto de que la persona que es tan religiosa pueda llegar a abrirse incluso a Sí, estos temas. también yo pienso, y creo que esto lo hemos hablado hace rato en un episodio que ya pasó bastante tiempo, de que las personas que a veces están, digamos, tan cerca a Dios, por así decirlo, hablando al menos el lado nuestro en Costa Rica, ¿verdad? La Ujú. parte cristiana o católica, también suelen tener muchos ataques, por lo que yo he visto, porque hay cada historia que nos dicen muchas personas, tanto católicas, cristianas, que van a culto, que van a la iglesia, ¿verdad? Que ven cosas todo el tiempo, que les Ujú. pasan cosas, que les pegan sus sustos, entonces uno no sabe, ¿verdad? Si puede ser eso también. De hecho, siempre se ha dicho, ¿verdad? Que las personas que el diablo más tienta son las que están más metidas en la religión, porque los que no estamos metidos en la religión, ya para qué, ya hay campito guardado allá. Sí, bueno, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe. Ahora, otro tema de eso que vos dijiste muy importante, Mae, sí, el tema de la oración, Mae, la entonación, la intención y todo Ujú. esto también es bien importante. Mae, me acuerdo, hay bueno, Lourdes Gómez, ¿sabes quién es? Sí, claro. Mae, Lourdes Gómez, yo soy súper seguidor de Ujú. Lourdes Gómez, que ella habla de todos estos temas, pero con una propiedad increíble, además de las investigaciones que ella hace. Porque sabe, Claro, sabe realmente un montón. sabe. Ella hace un tiempo sacó un contenido sobre el tema de la oración en general. Ujú. Es buenísimo, búsquenlo y si no nos escriben y se los pasamos. Y explica que no solamente, ¿verdad? Como lo vemos nosotros, tal vez más occidentalizado en la religión cristiana y en todas sus vertientes, ¿verdad? Sino que es una vara que es justamente como lo vos dijiste, es un mantra Ujú. y que incluso hasta el tema del rosario católico existen sus versiones, mae, en los musulmanes, en el hinduismo, en el budismo, en un montón de lados. Entonces, para que vean, ¿verdad? Que eso que uno hace, ¿verdad? Esa oración, ese rosario para los católicos y todo eso, mae, sí tiene una fuerza y tiene algo que conecta. Claro. De hecho, también, este Paco Arias, el de Extra Ajá. Normal, un día estos él estaba viendo un episodio que le estaba diciendo que la forma de él protegerse es la oración. Que él Ujú. cuando va en su vehículo incluso dice que se le salen las lágrimas y todo donde él va rezando. Y él siente que eso es su propia protección. Sí. Y si usted se pone a ver, bueno, el Evangelio de Judas dice que usted puede encontrar a Dios hasta debajo de una piedra sin hacer falta de que se congregue con nadie ni nada, sin nada más poniendo su intención en eso. Ujú. ¿Sí? No lo dice así explícitamente, pero eso es lo que dice. Parafraseando Ajá, un parafraseándolo un poco el poco. texto, exacto. Pero, y es algo que yo siempre he pensado, de hecho, yo cuando empecé a alejarme un toque de la religión católica, yo siempre le decía a mi mamá, mami, es que yo no necesito de una iglesia. Esto sin saber nada, con un adolescente ignorante, ¿verdad? Que lo que está haciendo es rebelarse ante todos estos dogmas que Antisistema, traemos, antisistema. antisistema, escuchando ska punk y todas estas varas, ¿verdad? Pero, ya más grande empezó a hacerme todavía más sentido esta frase, de yo decir, es que yo no necesito ir a un lugar donde se está todo el mundo ahí exaltando las energías para yo encontrar esa fuente universal tal vez que yo quiero adorar Sí. o que tal vez necesite yo para mí o que yo sienta que me pueda ayudar, sino que yo la puedo encontrar hasta dentro de mí, mae. Sí. ¿Me entiende? Bueno, completamente, ma. Yo considero que conmigo es un poco similar. Ma, volviendo un poco al tema de la historia de la muchacha, me llama también la atención qué podía tener el papá de ella, por ejemplo, en la historia del cuarto, como para percibir que había algo. Ujú.
adentro. Es que precisamente por eso le decía, mae, tal vez este acercamiento a la religión y tanto estar en contacto con la parte espiritual puede llegar, mae, vamos al budismo. Todas las personas que practican el budismo y que lo hacen de manera seria, ¿verdad? Y demás, que meditan, mae, que sacan su tiempo para instruirse en la vara, llega el punto en el que se habla de que esto hace que su glándula pineal se abra, ¿verdad? Que todos sus chakras estén abiertos, por así decirlo, y demás. Y usted puede hacer incluso la parte esta de los tulpas, puede llegar a crear, a materializar algo, mae. Entonces, precisamente con todas las religiones o con todas las personas de fe puede llegar a pasar esto, que usted está tan metido en algo, que usted está en una constante preparación, en una constante oración, que mae, su tercer ojo puede llegar a abrirse, su glándula pineal, su percepción extrasensorial incluso puede llegar a abrirse, mae. Claro, para poderse sentir o percibir, sea Sí, bien o sea mal, sí, ambas exacto, cosas. mae. Sí, Que por lo general yo no sé cómo lo pensará usted, pero por lo general yo siento que lo malo se siente más fuerte que lo bueno, mae. No sé qué será, siento yo que es tal vez más fácil de percibir. puede ser. También una vez yo había escuchado algo de que hay gente que dice que lo contrario, pero bueno, de que por naturaleza nosotros estamos ya como rodeados de cierta luz, por así decirlo. Entonces tal vez esa costumbre de ya estar rodeado de cierta luz solo se opaca cuando uno está en esa oscuridad o en ese lado negativo. Entonces tal vez es por eso es que uno lo percibe. Parafraseando El las New cambio. Age, somos seres de luz. También. Sí, Pero sí. sí, digamos, mae, nosotros somos seres somos energía, somos seres de Ajá. luz, mae, que realmente lo que estamos haciendo es como atraer, tal vez. Y estos seres de bajo astral también llegan tal vez a alimentarse de estas sensaciones. De esa energía. Sí, Exacto. de Es esta lo que energía, siempre hemos mae. dicho, ¿verdad? En este caso, recordando la historia, el hombre de sombrero con un perro. Creo que es la segunda vez que lo escuchamos, Mae, ¿verdad, es mae? la segunda vez que lo escuchamos. Es la segunda vez que lo escuchamos. Y que se supone que cuando viene con el perro no significa nada bueno. Como ¿verdad? que es peor. Sí, como que es peor. Pero bueno, mae, pasemos a otra historia, si le parece. Dale, mae. Sí, la siguiente historia es curioso, pero mae, va a conectarse un poco con eso que estamos hablando de alinearse, de conexiones y demás. Y es justamente un testimonio de alguien que fue ya con Andre. Y Ajá. eso sí, nos pasa la historia de manera anónima, entonces no voy a poder decir su nombre. Por algo que le No, estaba mae, y pasando. eso es algo que fijo ya lo vieron, pero yo también quiero agradecerles mucho, mae. Porque el apoyo que le han dado a Andre, mae, también ha sido muy bueno, mae. Sí, sí. Y esos episodios con Andre, mae, para nosotros, créannos que han sido episodios de crecimiento también, porque han sido aprender muchísimas cosas que nosotros estábamos interesados, pero que tal vez no se encuentra en un libro o no se encuentra en un podcast, porque Andre vino aquí y se rajó y habló de todo, mae. Y una de las cosas, ya que estamos en eso, que yo agradezco mucho también es que hubo un poquito ahí de crítica y preguntitas duras y nos habló lo como tiene que ser, Sí, ¿verdad? claro. Entonces eso se agradece muchísimo, la verdad. Sí, la parte bonita y lo feo de lo que implican todas estas terapias, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, voy a contarle la historia de esta persona que nos dice que por favor lo hagamos de manera anónima. Y que cuando la leí me pareció que estaba bastante interesante. Entonces, bueno, como ella nos dice, de verdad, no vamos a mencionar su nombre. Nos menciona al inicio de la historia que ya tiene meses siguiéndonos, que le encanta el programa y bueno, le agradecemos un montón. Ojalá que pueda seguir escuchando los demás episodios que van a ir saliendo y que cuando escuche su historia acá, pues se identifique y vea que sí la contamos. Ok, nos dice que bueno, ella curiosamente nos escucha en su habitación antes de dormir y con la luz apagada. Entonces, ¿verdad? Como que es algo que le genera como sentirse bien a la hora de escuchar el episodio. Bueno, nos dice que hace años, poco después de que nació su hijo, que esto fue por allá de los 2006-2007,
empezó a tener bastantes experiencias con lo que es la parálisis del sueño. Que ella al inicio pues decía la frase típica de que bueno, se le subía al muerto, que es como le dice mucha gente, ¿verdad? Creo que especialmente en México se utiliza mucho ese término. Tiempo después, cuando ya tuvo un poco más de acceso a internet, que investigó un poco más y que ya descubrió, ¿verdad?, que se llamaba parálisis del sueño y todo esto. Que las primeras veces le daba mucho miedo porque ella sentía que era algo paranormal. Pero leyó también a raíz de cosas que fue encontrándose en internet, como este podcast, que eran cosas que también se podían dar por estrés, como ya hemos hablado, ¿verdad? El estrés de dar a luz, de tener un hijo, ¿verdad? Que esto empezó a acrecentarse en ese momento. El estrés del trabajo. Y que de cierta manera, aunque parezca extraño, empezó a verlo como normal, digamos. Como casi que a vivir con eso, no sé cómo decirlo. Es lo que nos cuenta. Que las primeras experiencias realmente pues fueron leves, como de no poder moverse, que llegó a ver un tipo como de humo negro, de sentir que la tocaban, escuchar sonidos y cosas así, aunque algunas de esas para mí no son leves. Uh-huh. Sí, no. Sí, exacto. Que ella siempre pensaba, pues bueno, que eran leves, que estaba todo bien. Se siente extraño, que se sentía feo, pero que ella llegó a pensar que era porque su cuerpo estaba muy cansado, su mente muy activa, y que eso es lo que daba pie a estas situaciones. Pero que con el pasar del tiempo, este humo que nos dice que ella veía que era un humo negro, empezó como a tomar forma humana. Que una noche en la que estaba demasiado cansada, ella recuerda estar acostada y ver como una sombra pequeña, una sombra negra, a la que le brillaban los ojos y estaba como tocándole el codo. Que ella, como muy harta ya de eso, de estar pasando la situación todavía, ¿verdad? Y como la insistencia de sentir eso ahí, que le dijo, ya estoy cansada, por favor váyase, déjeme dormir. Como que la mandó un poquito para el carajo. Uh-huh. Que siguió pasando el tiempo y ella empezó a ir despertando un poquito más interés en lo paranormal. Que puso en duda esto que ella estuvo pensando durante todo este tiempo, de que si la parálisis realmente, pues ya ahora sí le estaba pasando por algo físico, por algo mental y por este estrés, ¿verdad? Que se dice, o la parte científica de que nos dice que, ¿verdad?, que el cuerpo se despierta, que la mente se despierta, el cuerpo no, todo esto. Al ser ya tan recurrentes las parálisis y todo esto. También que cuando esto empezó a acrecentarse un poco, empezó a notar en su cuerpo signos extraños en su cuerpo, sensaciones extrañas en sus piernas especialmente, y que cuando esto le pasaba, de cierta manera lograba como moverse y se le iba un poco la sensación, ¿verdad?, que estaba sintiendo. Pasó el tiempo de nuevo. Después de algún tiempo sin parálisis, creía que todo estaba bien, pero volvieron las parálisis. Curiosamente coincidía un poco con algunos cambios, algún poco de estrés, y pero que la última que tuvo fue sumamente invasiva, ya que esa sombra o persona sombra que ella dice que vio, la sentía en su cama prácticamente, y que ella, como de una manera, ¿verdad?, pensando, le dijo como quiere agarrarme, como retándola, ¿verdad?, como venga entonces. Y que ella sintió como que cuando se acercó, la tocó, y de cierta manera como nos explica que la abrazó como de una manera tan fuerte que parecía casi que esa sombra se estaba como fundiendo con ella, de cierta manera. Digamos que estaba tan molesta que ella nos dice dentro de la historia que nos pone
que es como si más bien ella hubiera atacado a la sombra, por así decirlo, cuando la tenía, ¿verdad? De esta manera, abrazada. Es como yo me la imagino, ¿verdad? Uno acostado y al sentir esa presión encima, con mis brazos, ¿verdad? Tuve una reacción al punto de abrazarla, por así decirlo. Luego, bueno, nos menciona que siguió teniendo experiencias fuertes, que gracias al podcast, bueno, conoció ahí ya a Andrea, que sacó una cita con ella y que le abrió registros. Nos dice que, bueno, entre las tantas preguntas que hizo, una de las que hizo fue que aprovechó para preguntar por el tema de la parálisis y las sombras que la están visitando constantemente. Porque como podemos escuchar a lo largo de la historia, no fueron 2 ni 3 veces, ¿verdad? Muchas veces. Fueron muchas veces. Y que prácticamente la respuesta que recibió es que tenía que tener mucho cuidado, que tenía que protegerse, porque al parecer ella inconscientemente en ese estado, ¿verdad? Cuando está acostada, estaba realizando algún tipo de viaje astral, nos pone, o de proyección, y que lo que estaba sucediendo es que como que su luz, que ya hemos hablado de esto, los atrae sin darse cuenta. Eso es lo que ella recibió como respuesta. Entonces que tenía que aprender a controlar un poco esa parte. Nos dice, bueno, que hay personas que nunca han tenido este tipo de experiencias, que hay otras que sí, 1 o 2 en la vida, pero que a ella le parecía tan extraño que fueran tantísimas. Que a raíz de esta sesión, lo que resultó fue que recibió algunos consejos de cómo aprender a controlar eso, cómo aprender a protegerse y para que esto mermara un montón. Y bueno, también ya al final de la historia nos cuenta que bueno, su experiencia con Andre en este caso con los registros fue maravillosa y que gracias a esto pues aprendió que no siempre, ¿verdad? Estas experiencias no era solamente, ¿verdad? Como su mente activa versus su cuerpo cansado y algo que estaba sucediendo como por costumbre, sino de que realmente pueden haber cosas negativas que pueden estar afectando y se alimentan de su energía. Y bueno, esta es la historia que nos cuenta esta persona de manera anónima sobre el montón de parálisis y situaciones que estaba teniendo. Entonces ella desde muy joven lo que estaba era recibiendo ataques espirituales, mae. Pues sí. Porque no era solo la parálisis, sino el hecho de que realmente estaba sucediendo algo ahí. Y digamos, después de que ella empezó a protegerse y todo eso, empezó a mejorar la situación. Correcto. Entonces sí significa que ella traía algo ahí pegado también, entonces. Justamente, ma, es lo que yo pienso. Vos sabés que yo trato de ser más racional siempre, ¿verdad? Y yo también sufro mucho de parálisis. Entonces yo me identifiqué mucho con la historia de ella. Y de hecho, las últimas veces que yo he tenido parálisis, curiosamente que yo les conté a ustedes, fue cuando yo estaba pasando una situación personal bien heavy, sí, ¿verdad? Y familiar. Y se desató. Paró la situación y en mi caso pararon las parálisis otra vez. Entonces yo me identifiqué mucho con esto porque yo siempre he pensado un poco la parte científica. Sí. Pero mae, yo no pongo en duda de que hay ataques espirituales. Sí, mae, son varas que pasan y que realmente pueden llegar a afectar muchísimo a las personas porque eso le está robando la energía, mae, también. Sí, mae, entonces bueno, esta es la historia de esta persona, mae, estuvo interesante. Y a mí me llama mucho la atención el montón de ataques que tuvo y de diversas formas, mae, porque sombras grandes, el humo. Yo siento que eso que ella mencionaba es como que tal vez había algo progresivo que estaba tanteando, no sé, me imagino yo. Sí, mae, es que puede ser hasta una vejación. Porque sí, mae, yo pienso, o sea, al principio lo que percibía era como un humo negro. Sí. Y poco a poco, al punto de que casi que se materializó, por así decirlo, y tomó una forma más, digamos, de hombre sombra. La otra que menciona del, digamos, figura pequeña, digamos que un niño, ¿verdad? Que llegó a tocarla, que ya prácticamente ya las percibía. Entonces, mae, no sé. Es que sí, porque, mae, como le digo, ahí a mí me suena también a vejación, mae, que es esta parte del acoso demoníaco, ¿verdad? Sí.
porque ya no solo una infestación de que yo pasan cosas y yo las veo, sino que ya me están afectando a mí, justamente. Entonces, en esta lectura de registros akáshicos que ella se hace, lo que le dicen es protéjase de lo que hay, ¿verdad? De lo malo que está ahí detrás suyo. Sí, sí, sí. Bueno, y está muy, muy Sí, interesante. claro, Y muchísimo. para las personas que no han visto los episodios anteriores, tal vez el de esta temporada que Ajá. hicimos sobre registros un poco, vayan y vean. Sí, que ahí profundizamos muchísimo más en la Sí. situación de los registros akáshicos. Exacto, bueno, le agradecemos a esta persona. Ojalá que pueda ver el episodio y vea que sí contamos su historia. Sí. ¿Tenés una más, ma? Mae, sí, tengo de hecho la última que me queda. Porque acuérdese, mae, que tenemos un par de cositas que les vamos a mostrar, ¿verdad? A las personas sí. que ven el episodio. Sí. Están todas. La vara está así, mae. Esta historia la envía Jorge Camacho. Dice Jorge que él nunca se ha sentido como una persona sensible. Que haya podido ver más bien, pero que siempre se ha sentido como una persona sensible. Ya que en su familia el abuelo paterno se dedicaba a la brujería. Dice que él era aborigen y que curaba con botánica y ayudaba a las personas, pero que no era un tema solamente de plantas. Dice que la esposa de él sí es muy muy sensible y está abierta a muchas cosas, que siempre le ha contado experiencias que le pasaron de joven, experiencias incluso de adultas. Dice que la esposa ha sentido que se le sientan al lado de la cama, o que siente que se le recuestan encima y que la están asfixiando, y que hasta se podría decir que la esposa ha tenido muchos viajes astrales. Entonces nos habla de una historia que le pasó a ella, que de hecho quedó enviarnos otra que involucra al papá de ella también. Bueno, en este caso nos envió la historia que lo involucra a él. Dice que él trabaja, esto nos está dando un contexto de esta historia, ¿verdad? Él trabaja por turnos. Entonces había una semana, en esa semana estaba trabajando por la noche, ¿verdad? Y que en el área en el que él trabaja siempre está solo, que hay un operador que está por turnos. Que los del día está un poco más concurrido la empresa y demás, entonces el del día pasa como más tranquilo, sale a las 5 de la tarde. Sale a las 7 de la noche, pero que ya a partir de las 5 de la tarde se va todo mundo y que ya queda solo el lugar. Entonces dice que hay más compañeros, pero que trabajan en diferentes áreas de esta fábrica. Y que él no siempre está trabajando en el mismo lugar, sino que él va rotando de puestos. Dice que en ese momento estaba cubriendo unas vacaciones. Y le tocaba trabajar por la noche en un departamento que no era el de él. Bueno, dice que un día de los de tantos llegó a la casa tranquilo y se acostó a dormir como a las 7 de la noche porque el turno había estado muy pesado. Se acostó a dormir en el día porque el turno estaba muy pesado, y como a las 7 de la noche se levantó para alistarse, y en eso que se levanta la esposa dice que llega y se le acerca así como toda curiosa y le dice: ¿usted trabaja sentado? Y él se quedó como: ¿será que el pantalón se me marcó o algo del banco, el balde donde se sienta siempre? Y la esposa le responde a la esposa: me siento por ratos y a ratos me toca estar de pie. ¿Pero por qué? Y ella le dice: es que anoche, como a las 2 de la mañana, me levanté al baño. Y se puso a pensar en cómo le hacía falta a Jorge, el esposo, ¿verdad? Y se volvió a acostar. Dice que al momentito de acostarse se durmió y empezó a soñar que había un bicho, como un demonio, pero que ella no tiene idea de cómo describirlo, que no es como eso que usted dice: es que se pareció a un perro, se pareció a un pato, aunque sea. No sabe cómo describirlo, pero que este demonio se acercó a ella y le dijo: está extrañando mucho a Jorge, ¿verdad? Y ella le dijo: sí. Y el demonio le dijo: le puedo prestar un ojo para que usted lo vea. Entonces que ella se le arrimó a la cara al demonio y lo vio sentado en una esquina, pero que estaba sentado en algo muy bajo, que no era una silla, y que tenía algo en la cabeza como un gorro,
y estaba con los brazos cruzados y los pies estirados. Supongo que como esta postura donde uno a veces se sienta como para descansar, que usted se tira la cabeza hacia atrás y estira los pies y baja la cabeza un toque, ¿verdad? Sí. Dice que él le preguntó, ¿y cómo era ese lugar? Entonces ella le dijo, era como una bodega y el piso era blanco, pero muy empolvado. Dice que él se quedó súper asustado porque justamente esa noche él estaba en un lugar como ella lo describió. Dice que a esa hora él estaba sentado en ese lugar, que es donde él se sentaba a dormir un ratito, y que el gorro que ella le vio es como un tipo de pasamontañas que usan en el trabajo, porque en el trabajo se genera mucho polvo y por eso el piso del lugar es blanco. Dice que en ese lugar se muele piedra caliza y es un galerón o una bodega, digamos. Él se sentaba en un balde y por eso ella lo vio sentado en algo muy, muy bajo. Y que a lo que él entiende, a lo que la esposa le cuenta, es que ella lo vio desde una perspectiva de arriba. No como si estuviera al lado, sino como desde arriba. Y ella no conoce dónde él trabaja, ni fotos, ni nada, como para saber todo del lugar, ¿verdad? Uy, Sí. Dice que en la noche, cuando se fue a trabajar, lo que hizo fue prender todas las luces con cuidado, puso el equipo a trabajar y se quedó todo el turno afuera, y que solo entraba cuando tenía que revisar el equipo del susto que le dio la experiencia, man. Mae, pero yo no hubiera pensado miedo en el lugar de trabajo. Yo pensaría en ella. ¿Por Sí. qué, mae? Yo me pongo a pensar. ¿Qué se le ¿Qué es lo apareció? que está ahí? Exacto. Y por más que ella sea muy sensitiva, ¿qué se le apareció No solo eso. a ella? No solo eso, me si te está diciendo, le presto mi ojo, no lo ve usted como una especie de contrato, de pacto. Yo le presto, pero no le digo que me da. Es que no sé si contrato, mae, pero si algún tipo de Es que es un trueque. canalización, posesión o algo, porque yo Sí. pude, o sea, ella tal vez físicamente, o sea, no sé si dice que se le acercó, pero tal vez físicamente no fue como que vio a través del ojo, sino que tal vez vio a través de ella, no sé cómo explicarlo, mae. Es que precisamente ella se le acercó a la cara del demonio. Sí, pero Entonces, a mí sí me suena como una especie de tal. No lo digo faltando el respeto ni nada, porque no sé la situación en la que estarán ahorita, pero me suena como que yo le doy a usted el favor y usted después me paga. no sé, mae. Yo lo veo más como una canalización que como un trueque o contrato. Porque, Pero es que mae, es un no. demonio, mae. ¿Cómo sabe que es un demonio? A lo que ella describe, para ella es un demonio. Por eso, o sea, yo puedo describir algo que yo vi y ojo, ¿verdad? Yo sé que es lo que describe la persona en la historia, pero no sé a ciencia cierta que es. Eh, entonces, yo, está bien, concuerdo en que puede ser una teoría, no estoy diciendo que no, pero mae, yo lo veo como un tipo de canalización por incorporación. Para ponerle término. Está muy Sí, obsesionado. no, porque sí, mae, por más que se acercara, yo lo pude ver desde Sí. arriba. Yo estoy prácticamente canalizando algo, como un tipo de visión remota que estoy teniendo. Pero es como la historia que habíamos contado en un episodio pasado de la señora que vio a su hija a través de los ojos del perro. Sí, también. Un tipo de visión remota, Visión puede remota, ser, sí, man. como dijimos, sí, en ese episodio. Mae, ¿por qué la gente acepta esas varas, mae? No sé, man, pero para contarnos las anécdotas. No, sí, por supuesto, pero Por la anécdota. yo me pongo por el sí, what if. Sí. Mae, pero yo me pongo en ese caso, no sé, yo estoy en el baño y estoy haciendo mis cosas y me aparece algo y me dice, ¿quiere ver tal cosa? Algo que sea llamativo para mí, ¿verdad? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Aquí les metemos el audio. Sí. Menos de 7 segundos para que no nos salte no el salte copyright. copyright. Mae, depende. Yo creo que depende de lo que sea, de cómo sea. Puede que sí se acepte. A mí, ver algo, no sé.
no me despierta morbo. Es que, mae, ¿cómo le digo? Usted está en esta situación, no me refiero a esta situación, sino que usted está en una situación en la que un familiar suyo está desaparecido. Ya entramos con las cosas hipotéticas de después de las birritas. Sí. Pero, mae, un familiar suyo está desaparecido, usted está desesperado y se le aparece una entidad y le dice, yo puedo enseñarle dónde está. ¿Lo acepta o no lo acepta? Yo sí. Yo lo pensaría, mae. Aunque eso me traiga una consecuencia a mí. ¿Y si es un engaño? Bueno, puede ser verdad, pero ¿y si es un engaño? Es que a eso vamos, mae. Y cuando usted hace un contrato de trabajo, por ejemplo, usted pone claras sus términos y condiciones, ¿verdad? También la empresa le pone a usted claros los términos y condiciones. Sí. Puede ser que sea lo mismo. Yo en ese ejemplo que estás poniendo, mae, específicamente, buscaría a alguien que pueda replicar eso. Una persona Es que que yo pueda... siento que son oportunidades únicas de momento, Sí, man. no sé, mae, yo lo pensaría mucho. Sí, es que sí, no Es sé, que man. uno está estar en la creo que situación, en mae. la situación sí lo aceptaría, man. Estando en la situación sí lo aceptaría. ¿A cambio de qué? A cambio Mae. de que la otra. Es que yo tenía que meter una canción Obvio. también. Mae, no sé. Creo que en ese tipo de situaciones el ego se va. Y a usted no le importa lo que vaya a suceder. ¿Me entiende? Sí, yo estoy de acuerdo. Habría que estar en la situación. Habría que estar ahí metido. Pero con todo respeto para la persona que nos manda la historia, por ver a mi marido trabajando, no lo haría. No, igual fue por medio de sueños, mae. Sí. De hecho, mae, yo no sé si usted ha visto esta vara de personas que aceptan pactos o contratos con demonios en sueños, Sin que lo darse hacen cuenta. de manera inconsciente. Sí. Porque se habla o se dice que las posesiones no se dan de la nada, que las posesiones se dan porque usted, eso es como los vampiros. Si yo no lo dejo entrar de la puerta, no puede entrar. Sí, eso lo he escuchado mucho, ¿verdad? Sí. Que a través de los sueños muchas personas aceptan cosas sin saberlo. Es una historia bien fuerte. Ahí esperamos que nos envíe el otro que nos dejó ahí un poco pendientes. Y no sé, la gente que está viendo el episodio, que nos ponga en los comentarios qué haría. Sí. ¿Lo aceptan o no lo aceptan? Ahí le ponen, ¿usted qué dice? Sí, bueno, ¿le parece si vamos con un par de historias que yo traje y las comentamos, pero tienen evidencia? Dele, madre. Dele. Entonces, eso era lo que estábamos esperando desde el rato. Sí. Hay una que sí tiene un poquito más de historia, que se las voy a comentar un poco para que entiendan el contexto de lo que les vamos a enseñar. Vamos a enseñarles una imagen, les vamos a enseñar un poquito cuál es la historia y luego vamos a ver un videito. Que ambos nos enviaron seguidores. Entonces vamos primero con la imagen. Vamos a poner un poco de contexto primero. ¿Okay? Esto nos lo envía Roberto vía correo. Creo que primero nos había contactado por ahí, creo que fue por Instagram. Luego nos envió la foto. Y Roberto nos cuenta que bueno, esto fue la noche del 31 de octubre del 24. Ojo la fecha. 31 de octubre del año pasado. El año pasado. La fecha, ¿verdad? Dice que, bueno, unos amigos y que él se encontraban reunidos en Curridabat, en la Lía, en un lugar que se llama el Parque Piedras, Parque de Piedras. Yo no lo conozco, si alguien lo conoce. Yo ¿verdad? sí conozco Barrio La Lía. Sí, el parque y eso no lo conozco, pero bueno, sí he escuchado de la Lía, pero dice que antes de mostrarles un poco lo que pasó, les dice que había algo en el aire que ellos sentían como esa noche. Pero bueno, por supuesto, ¿verdad? Ojo la fecha, de nuevo, Sí. 31 de octubre. Que ellos sentían como que había algo en el aire esa noche. Que había como una mezcla, ¿verdad? Al menos en ellos, que tenían como una emoción como por el Día de Muertos, el tema de lo que estaban celebrando. Pero cuando la oscuridad cae, ¿verdad? Las horas avanzan y están en un lugar, siempre también se genera un ligero temor con algunas cosas, especialmente en un parque que ya van a ver que es como un parque abierto, ¿verdad? Bastante grande. Y no solo eso, la zona de Tres Ríos que hemos hablado, que Curridabat. Bueno, sí, Curridabat, perdón. Me fui. Sí, que
Bueno, pero igual están cerca, mae. están Y cerca, hay mucha bruja, ¿verdad? Sí, uy, madre, y hay una vara que escuché que quiero comentar un poco más, pero eso lo vamos a hacer en otro episodio de esa zona. Dale. Ahí se las dejo picando. Dice que, bueno, la conversación entre compas, ¿verdad? Giraba un poco en torno a leyendas y a cosillas, ¿verdad? Me imagino yo, ¿verdad? Grupo de amigos, ¿verdad? Estamos en una noche, ¿verdad? Ahí tenebrosa, en una fecha tenebrosa. Vamos a conversar de cosas tenebrosas. Ujú. Entonces que estaban, ¿verdad? Conversando alrededor de ciertas leyendas, que hablaron hasta de La Llorona, que para ellos es un mito, ¿verdad? Que sí, puede provocar escalofríos, pero bueno. Que sin embargo, bueno, nos dice que las palabras, ¿verdad? A veces parecen desvanecerse, ¿verdad? Cuando las luces del parque empezaron a parpadear sin explicación alguna. Todo el mundo queda en silencio. Sí, todo el mundo callado. Dice que el frío de un pronto a otro cambia, se siente más abrupto, incluso como si el aire se estuviera cargando muy extraño, ¿verdad? A veces uno no sabe si eso es algún tipo de, ¿verdad? Me estoy autosugestionando o no, pero que ellos sienten una presencia rara, algo extraño en el aire. Cambia la temperatura, empieza la luz a parpadear, cambian las cosas un poco. Que el silencio ahí sí se volvió profundo, todos se vuelven a ver, todo quedó muy extraño, incluso que los árboles, ¿verdad? Y todo no se movían, no se veía nada. Estaba todo como de un pronto a otro en calma. El silencio muy extraño. Que al fin y al cabo fue una sensación muy incómoda e inexplicable. Bueno, que al final, a pesar de que un poquillo ahí el miedo empezó a colárseles un poco, ¿verdad? Ahí como en la cabeza, decidieron como, bueno, sigamos en lo que estábamos después de esa sensación tan extraña. Que decidieron, típico grupo de compas, empezar a tomarse algunas fotillos, ¿verdad? Del rato que estaban pasando y que estaban, ¿verdad? Y tratando de capturar un poco cosillas, también la atmósfera de que estaban sintiendo, fotos de compas también, por supuesto. Y que lo que pasa es que tras revisar las imágenes un poco después, algo muy raro y que él dice que para él escalofriante se ve en una de las fotos. En una de las fotos, en la esquina derecha, que prácticamente estaba casi imperceptible a simple vista, apareció una imagen que ellos lograron ver, que luego le cambiaron un poquito como el brillo ahí a la imagen, y que descubrieron, ¿verdad?, que había una forma de algo que había pasado completamente como desapercibido y que no sabían si era un reflejo, algo de la cámara, algo que estaba ahí que no vieron. Y bueno, esto es lo que nos cuenta en esa noche que pasaron los compas, en ese rato ahí como de misterio. Les vamos a poner la foto en este momento por acá. Creo que en alguno de mis costados vamos a ver si la ponemos o en el centro para que la vean. La foto tal cual nos la envían, ¿okay? Sí. La foto yo la estuve revisando, le pasé algunos filtros, la aclaré y todo. No somos expertos acá, no podemos decir si es realmente falsa o no. Nosotros también confiamos mucho en nuestros seguidores, por supuesto, porque nos envían algo y es porque realmente les pasó. Eso es lo primero que uno piensa. Pero igual uno, ¿verdad? Y para que la persona no se sienta mal de que uno llegó y le hizo sus cositas, yo traté como de ver qué se ve. Ustedes no sé si logran verlo, en este momento debería estar en la pantalla. Ahora, sí, se ve como una chica por ahí al fondo. Exacto, ahora. Bueno, ya la foto estuvo ahí. Vamos a ponerles ahora la misma foto, pero le vamos a subir el brillo en este momento para que la puedan ver ahí. Mae, Walding, usted ya la foto la vio. Sí. Ahí cambia completamente. Hay algo. ¿Usted qué opina, mae? Es muy sutil, mae, pero se ve de fondo como una chica vestida de blanco completamente, todo el pelo en la cara y como viendo hacia abajo. Se ve. Sí. Yo lo primero que le dije a este mae, revisemos los zapatos, mae. Sí. Porque no es que desconfiemos, pero queremos revisar si era que alguien por ahí estaba jugando una broma o algo así. Y yo le decía, bueno, no se ve así como que muy normal, no. Sí, de nuevo, o sea, igual se las vamos a volver a poner acá, un poquito de zoom para que vean solo la figura.
mientras les vamos comentando. Mae, sí, yo la veo. A mí me da un toque de taco porque, no sé, es bastante clara, evidente de que no es, o sea, es algo que estaba ahí atrás. No sé, mae, cómo explicarlo. Y que si realmente es una aparición real, mae, nada bien me parece que lo No, represente esa imagen. para nada. Y la contraparte, si no fuese algo real, digamos, esa chica que se fue a meter ahí a ese bosquecito, a esa hora de la noche, vestida así, muy valiente. Mae, sí. Bueno, aunque recordemos, es una noche, ¿verdad? La gente también anda ahí disfrazada Sí, y cosas. pero igual, digamos, no está ella sola ahí en medio del bosquecito y demás. Sí. Está muy extraño, mae. Sí, mae, no sé. ¿Qué opinan? Bueno, esa es la primera que teníamos para hoy, como para verla. Le agradecemos a la persona que nos compartió la foto. Y no sé, mae, la gente también puede opinar, a ver qué. Sí, que nos ¿qué pongan creen? ahí en los comentarios qué opinan de esa foto. Y mae, ya para cerrar, no sé, ponemos el videito que teníamos Démosle. también. Mientras se los vamos comentando, les voy a contar que este video, bueno, la persona quien nos lo envió, voy a dejar el nombre solo como César, porque yo le respondí, pero no me respondió, no me dio certeza si podíamos pasarlo y dar de dónde es y todo eso, o si lo pasamos como anónimo. Entonces lo dejamos solo con el nombre, ¿verdad? En caso de que no tengamos algún problema, especialmente por dónde se da. Sí. Esta persona nos dice que este video lo tomaron en una escuela. Y que hay unas figuras que aparecen por ahí en las cámaras de seguridad. Nos dice que el video fue captado por la mamá de su hija, que trabaja específicamente en seguridad en un gimnasio de esta escuela en San José. No vamos a detallar más dónde, porque ella es la encargada de seguridad y ella está monitoreando las cámaras. De hecho, bueno, vamos a poner el video en este momento para que ustedes lo puedan ir viendo. Es un video que fue tomado con el celular, es un video que fue tomado como en vertical y hay como una figura que salta, como que se mueve, es blanca. Ahí la van a estar viendo en el video. Vamos a ver si se los ponemos primero parejo para que lo puedan identificar, y si no, poco a poco ahí le podemos poner un poquito más lento. Y hay una parte en el video justamente donde se ve que esta persona, o sea, se ve que sí está haciendo tomas de la pantalla donde está todas las cámaras de seguridad. O sea, se ven todos los cuadritos de las cámaras de seguridad, donde selecciona esa cámara específicamente, le hace zoom, graba con su teléfono y se empieza a ver esa figura donde empieza a moverse. De nuevo, yo agarré un poquito el video, ahí le pasé algunos filtrillos y cosas, pero o sea, empezando desde que la persona, sí, o sea, se ve que es la pantalla de donde están todos los cuadritos. Solo por eso, yo digo, no, esta vara está muy rara. Sí, no, y especialmente que, bueno, ya ahí están viendo el video, se ve un jugueteo, se ve que la figura tiene un movimiento no errático, sino que más bien está como haciendo un patrón de cosas, ¿verdad? Sí, yo no lo veo como si estuviese jugando fútbol o algo así, sí, yo lo que te iba a decir, yo no lo veo como un orbe, ¿verdad? Que a veces se queda como flotando y se queda ahí como en el aire. Incluso en el video, ahorita tal vez lo vamos a estar reproduciendo para que lo puedan ver. Se ve como una palomilla o algo que pasa por la cámara. Me imagino yo que tiene que ser, ¿verdad? Alguna polilla o alguna cosa que anda volando junto con la figura moviéndose erráticamente, ¿verdad? Blanca. Sí. Parece un niño, Parece un niño que anda jugando por ahí, Sí. Igual yo lo que pienso es que escuelas, colegios, todo eso siempre está guardando energías y no sabemos qué pasó ahí en antaño, como la historia que yo les conté, que por ahí tal vez en algún momento no he pedido permiso. Panchito. La historia de Panchito, hay un video por ahí que se ve donde está como parado a la par de una columna, como viendo la cámara fijamente, y se ve como si estuviese comiendo cosas. Que sí. yo ese video se los mostré a ustedes, no lo hemos mostrado por acá porque no nos han dado el permiso, pero... Bueno, si de aquí a que salga este video nos dan permiso, lo incluyo aquí para que lo vean mientras estamos comentándolo, Igual no saben dónde trabajo yo, entonces... Sí, podemos ponerlo. Pero, este último video, yo quería dejarlo para el final porque
a mí me llama demasiado la atención, mae, cómo en escuelas suceden un montón de cosas. Cuando estuvimos conversando también con Isra en la temporada pasada, que él nos decía, ¿verdad? En el montón de escuelas y colegios Sí. que ellos han encontrado o que han recibido testimonios, mae, ahora nosotros también tenemos una cantidad de testimonios y cosas en escuelas increíble, mae. Increíble, mae. La historia que contamos hace un tiempo también de lo que pasó en Santana, ¿verdad? Sí. En el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Mae, sí, y si nos ponemos a buscar que por ahí, si hay seguidores que trabajan como profesores y demás, también nos pueden contar varias historias. De hecho, hay un video que tampoco lo hemos pasado porque, bueno, ese lo podríamos pasar, yo creo. Ujú. Yo se los había enviado también, creo. No sé cuál me está hablando, pero El de la secretaria. mae, no recuerdo. Tenés que enviármelo y No, lo no es un video, creo que es una foto. Recuerdo que es una foto, sí. Donde se ve que son como las 2 de la mañana y hay una persona fantasmagórica, así, translúcida y demás, sentada frente a una computadora. Ok, bueno, si lo busco y lo tenemos por ahí y lo incluimos por aquí, perfecto. Sí. Y si no, se los contamos bien en otro. Sí, En otro esta episodio. escuela, de hecho, en este centro educativo, quisimos hacer una investigación también por ahí. Al final no se pudo, porque no sé si fue que cambiaron la directora o qué fue, pero no se pudo en el momento. Pero podríamos intentar averiguar después para ir a hacer una investigación ya bien formal, mae, de lo que está sucediendo. Claro, mae, completamente. Y bueno, esto es el video y la evidencia, por ahí, foto y video que les teníamos para el final, sumado con las historias que creo que estuvieron bien buenas. Buenísima, mae. Muchas gracias de verdad a todos los seguidores que nos enviaron esas historias, mae, porque la mayoría a mí me dejaron con los pelos de punta, mae, la verdad. Sí, estuvieron bien Sí. bien interesantes, algunas oscuritas. Es curioso, empezamos como con una partecita más blanca, ¿verdad? Y nos fuimos como hacia lo negro. Como a meternos al demonio, mae, que fue lo que con la última historia. Sí, pero bueno, más les recordamos a todos, ¿verdad? Que si ustedes quieren que contemos su historia por acá, envíenos todas sus historias a nuestro correo, que es donde realmente estamos un poco más revisando, ¿verdad? Videos, fotos, historias. Nosotros nos encanta leerlas y contarlas por acá. Y por lo que hemos visto, a ustedes mismos son de los episodios que también más les gustan. Entonces, no duden en enviarnos sus historias. Mae, ¿algo más para despedirse? Mae, nada más contarles a todos que ya tenemos comunidad en WhatsApp, ¿verdad? Tenemos un grupito ahí en el que nosotros podemos estar en más comunicación con las personas y demás. Y aparte de eso, que se unan a nuestro canal de difusión también de WhatsApp, que le den suscribir a YouTube y a todas las redes sociales, que le den seguir, que de verdad eso nos ayuda mucho para nosotros poder seguir creando este contenido. En especial si comparten, comentan y le dan like a los videos. Sí, y también recordarles, a pesar de que está un poquito menos activo, también está el grupo en Facebook, ¿verdad? Sí, pero sí, creo también. que nuestra base de seguidores, al menos más fuertes, anda como por TikTok, Insta, pero por ahí anda ese grupo, ¿verdad? Que nos pidieron hacer. Si quieren también integrarse, buenísimo. Y yo creo que entonces nos vamos, ¿verdad? Mae, sí, nos vamos. Muchas gracias a todos, de verdad, por vida. Chao, pura vida. Susurros Podcast.